El Domingo de Ramos se considera en la liturgia la figura de un rey especial anunciado por Zacarías. Salta de gozo, Sión, alégrate, Jerusalén. Mira que viene tu rey, justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. Estas palabras no dejan de ser misteriosas, anuncian a un rey, pero montado en un pollino. Un rey pobre, un rey que no gobierna con poder político y militar, dice Benedicto XVI. Su naturaleza más íntima es la humildad, la mansedumbre ante Dios y ante los hombres. Esa esencia que lo contrapone a los grandes reyes del mundo se manifiesta en el hecho de que llega montado en un asno, la cabalgadura de los pobres. Nos imaginamos en esos cuentos medievales de caballería a los reyes en briosos corceles. Aquí este rey viene en un asno, en un borrico, y ya entramos en la longitud de onda que el Señor ha venido a traer, que consideramos al meditar el nacimiento. El Hijo de Dios no nació en un palacio rodeado de cortesanos, sino en un pesebre, rodeado de animales, además de la Virgen y San José, que mejor compañía, y de los ángeles. Y al final de su vida lo contemplamos montado en un pollino. Se ve que Jesucristo es un rey de la sencillez, un rey de los pobres. Sigue diciendo el Papa alemán, su poder reside en la pobreza de Dios, en la paz de Dios. Siendo rico, se hizo pobre. Por eso, en la llamada al joven rico, la mejor manera de mostrarle su amor era animándolo a hacerse pobre, a vender lo que tenía, a repartirlo entre los pobres. Humildad, mansedumbre, sencillez, pobreza, son como las notas prioritarias que anuncia Zacarías de ese rey mesiánico. Por eso es apenas lógico que la liturgia relacione esta profecía con el Evangelio de Mateo. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Tú, Señor, conoces nuestro cansancio, que es fruto amargo del pecado original. La maldición del pecado no es el trabajo, hemos dicho. La maldición del pecado es el cansancio, pero el trabajo es bendición antes del pecado. Pero curiosamente el Señor ofrece un alivio que no es venid a mí y descansad. No es ocio lo que ofrece el Señor como alternativa al cansancio. Unas hamacas, por ejemplo. Lo que el Señor ofrece es un yugo. Cambia el cansancio por una carga pesada. Vaya negocio. Señor, es difícil de entender. ¿Qué tipo de comercio nos propones? Quizá la continuación del discurso nos dé una pista. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. No es lo mismo tu yugo suave y tu carga ligera que nuestros cansancios y agobios. Podemos entender que nuestro descanso es llevar tu yugo del modo en que tú lo llevas, con mansedumbre y humildad. De esa manera es como tu yugo alcanza la suavidad. San José María tiene 2 textos en los que habla de este yugo y pueden servirnos para nuestra oración, juntándolos. En el Amigos de Dios dice, el yugo es la libertad, el yugo es el amor, el yugo es la unidad,
El yugo es la vida que Él nos ganó en la cruz. Y la otra característica que añade en el Vía Crucis es el yugo es la eficacia. Se trata del compromiso con Dios que, si bien vincula, al mismo tiempo libera. Es esa enseñanza cristiana sobre la auténtica libertad. Libertad no es ausencia de compromisos, sino capacidad de darse. El que más se da, más libre es. El más libre de todos es Jesús, atado con clavos a un madero, porque lo hace libremente, porque le da la gana, que es la razón más sobrenatural, por amor, porque ha entregado su vida libremente. La ha entregado, pero libremente. El que toma el yugo de Cristo es más libre que, por ejemplo, el hijo pródigo, quien terminó esclavo de sus vicios. Ahora veamos dos conceptos claves en estos textos que citamos antes. En la homilía se añade que esa vida la ganó en la cruz. Y en el texto del Vía Crucis se dice que es la eficacia. Un peso que es amor. Puestos a sufrir, como había dicho Job, la vida del hombre en la tierra es milicia. Mejor hacerlo por caridad que por egoísmo. Mejor buscar la alegría de Dios que nuestro pequeño capricho. Podemos pensar en la Virgen Santísima, el modo como acogió la llamada del Señor, ese fiat generoso, sin condiciones. Precisamente refiriéndose a esa respuesta, San José María veía en ella el fruto de la mejor libertad, la de decidirse por Dios. El descanso para nuestras almas está en llevar libremente tu yugo, Señor, en decidirnos por ti y aprender así de tu mansedumbre y de tu humildad. Aprender a ser libres como lo fuiste tú, entregándonos sin condiciones a la voluntad del Padre, al cumplimiento de la vocación, de la misión que nos ha asignado. La persona que se compromete libremente, la persona que se entrega cada día por amor, sabe que cuando llega el dolor se trata de una impresión pasajera, amigos de Dios, y pronto descubre que el peso es ligero y la carga suave, porque la lleva Él sobre sus hombros. Como se abrazó al madero cuando estaba en juego nuestra felicidad eterna. Por eso el yugo de Cristo es vida, la vida que el mismo Señor nos ganó en la cruz, porque el yugo es el madero que Él abrazó, porque Él es nuestro cirineo. Señor, de esta manera tú tomas sobre tus hombros nuestras contradicciones y aligeras nuestras cargas. El Señor, dice el prelado de la obra, nos propone un intercambio, darle lo que nos pesa y tomar nosotros su carga. Saldremos ganando porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Nos mueve a abandonar en Él nuestra soberbia, que tantas veces nos procura fatigas. Nos invita a revestirnos con su humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Revestirnos humildad que permite considerar las cuestiones en su verdadera dimensión, sin exagerar las dificultades. A mudar nuestra ira y nuestra arrogancia por su mansedumbre. Siempre un cambio a nuestro favor. Cargamos sobre Él la opresión de nuestros vicios y pecados y conseguimos las virtudes y la paz que Él nos trae. Muy buen negocio. Nos lleva a canjear el desordenado amor propio por ese amor de Dios que se entrega a todos. Es mysterium iniquitatis a cambio de mysterium caritatis. ¿Qué es el pecado original? El pecado de soberbia, de orgullo, de amor propio, que cargamos sobre nosotros y que se nos manifiesta a toda hora. ¿Qué es la redención? El misterio del amor de Dios que se entregó hasta el extremo para anular ese pecado original. Lo que el Señor nos dice es: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Este es el camino de la
liberación, de la justificación, de la salvación. El camino de la soberbia, de la arrogancia, del amor propio, es el camino del pecado, del dolor, del sufrimiento, de la soledad, del anegarse, del infierno. Aprended de mí. El camino del diablo es: seréis como dioses, desobedientes, sexuales, a lo suyo. El camino de Jesucristo es el de la cruz, el de la caridad, el de la humildad, el de la mansedumbre. ¿Cuántas manifestaciones podríamos comentar de la humildad? Por ejemplo, la humildad de corazón es darse cuenta de que el apostolado es de Dios, no nuestro. Que lo que atrae y conquista las almas es la gracia de Dios, la fuerza del Evangelio, y no nuestras pobres palabras humanas, aunque tenemos que preparar bien lo que vayamos a decir. Por eso, la mejor preparación del apostolado, de la predicación, de la caridad es gastar tiempo delante del sagrario. Perder esos minutos, entre comillas, adorando, desagraviando, pidiendo perdón, intercediendo por tantas almas y tantos asuntos, encomendándolos a Dios para que sea Él quien haga su obra, antes, más y mejor. Mi yugo es la eficacia. Humildad es esforzarse por hacer muy bien la oración. Lo que San Agustín resumía diciendo que primero está la oración y después la peroración. Antes de hablar con las almas sobre Dios, hay que hablar con Dios de las almas y pedirle por ellas. Podríamos poner otros muchos ejemplos concretos de humildad y de mansedumbre, pero me parece que la mejor manera de hacerlo es con una especie de radiografía de la vida interior que nos mostrará la verdad de aquellas palabras de Cervantes, que decía que la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes y sin ella no hay ninguna que lo sea. Se ha ido redescubriendo en el estudio de la moral la importancia de esta virtud. Obviamente la caridad es la forma de todas las virtudes, pero sin la humildad no hay, la caridad no es, si no es humilde no es caridad. La esperanza, la templanza, tiene que ser humilde. Todas las virtudes tienen que ser humildes. La humildad tiene que estar en la base de todas. Y entonces por eso hablamos de la oración como una manifestación de humildad. Entonces hay un punto de surco, el 259, que es como el test de la humildad, podríamos decir. Nos ayuda a ver, porque está explicando cómo cada una de esas prácticas de piedad, cada una de esas virtudes son manifestaciones de humildad. Y a la vez nos puede servir como examen de conciencia. La oración, por ejemplo, es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios, a quien se dirige y adora, de manera que todo lo espera de Él y nada de sí mismo. La humildad es la verdad. Tú, Señor, lo eres todo, yo no soy nada, menos que nada, con mis pecados, con mi egoísmo, con mi amor propio. Todo lo espero de ti, nada de mí mismo. Eso es humildad. Un alma que hace oración es un alma humilde porque es consciente de que es Dios quien obra, es Dios quien me ha llamado, es Dios el dueño de la misión, no mis dotes, mis capacidades, mis prestigios, mis virtudes. Porque si no está haciendo uno el opus propio y no el opus Dei, la obra de Dios. La oración es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios. Otra virtud, la fe. Pensábamos en la fe de la Sirofenicia. La fe es la humildad de la razón, que renuncia a su propio criterio y se postra ante los juicios y la autoridad de la Iglesia. Obviamente hay que poner la razón en juego en la vida interior y hay que conocer la teología, tanto como pues las propias capacidades y los encargos que tenemos confiados nos permitan. Hay que estudiar el catecismo,
Hay que estudiar manuales más o menos fáciles sobre la teología dogmática, el derecho canónico, la historia de la Iglesia, la teología espiritual, sacramentaria, moral. Pero hay un momento en que tiene que entrar la fe como humildad de la razón, que renuncia a su propio criterio y se postra ante los juicios y la autoridad de la Iglesia. Y que pone esfuerzo racional por entender lo que ha estudiado con su inteligencia sobre las verdades del mundo y cómo hacer el esfuerzo para hacerlo compatible con lo que enseña la fe, la Escritura, el magisterio de la Iglesia. Hacer agradable, hacer asequible, mostrar la importancia cultural que tiene el mensaje divino, el mensaje de Jesucristo. También eso es humildad, la humildad de la razón. Otra virtud, la obediencia. Pensaba en la obediencia de María, en la obediencia de Jesús, en la obediencia de José. La obediencia es la humildad de la voluntad que se sujeta al querer ajeno por Dios. En la Iglesia toca obedecerle a veces a personas menores que uno o a personas aparentemente menos dignas que uno. Ya el que considere eso puede ser una manifestación de soberbia. Pero la obediencia es humildad de la voluntad que se sujeta al querer ajeno por Dios, que consulta un plan, un gasto, una salida, un proyecto, o que, como veíamos en ese ejemplo de Benedicto XVI, entrega su proyecto de vida a lo que Dios le indique a través de la autoridad. Y él, que pensaba ser un gran maestro de teología, termina de obispo y de prefecto. Incluso le toca después dar vuelta quizá a algunos planteamientos, porque bueno, no es lo mismo un teólogo por allá en Alemania que un prefecto de la fe en Roma. Entonces pues tiene que moderar juicios. Bueno, es humildad de la voluntad que se sujeta al querer ajeno por Dios. La castidad es la humildad de la carne que se somete al espíritu. Esto es bonito, ¿no? Es una manera profunda de entender el tema de la carne, ¿no? Como la intemperancia, las tentaciones contra el sexto mandamiento, en el fondo son soberbia de la carne que se quiere imponer. Y uno no se da cuenta, ¿no? Entonces, libertad, libertad. Hombre, pobrecito, está dando, el cuerpo le está llevando, el cuerpo le está mandando. Y en la vida espiritual siempre se dice, hay que decirle que no al cuerpo y sí al espíritu. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y entonces la impureza es soberbia de la carne. La castidad es humildad de la carne, que se somete al espíritu. Muy bonito, una visión positiva. A veces habla de santa pureza, afirmación gozosa. No es negación, esto no se puede hacer, no se puede mirar. No, lo que se puede es amar, y amar de tal manera que el espíritu tira para arriba de la carne. Y hasta que uno se muera va a tener tendencias, y si no, no tendría mérito. Y va a tener, pues porque son cosas naturales, de hormonas y de circunstancias personales, que le hacen un atractivo, pues lo que es, no está bien. Porque el pecado original que distingue y aparta la carne y el espíritu. Pero bueno, precisamente la gracia nos ayuda a elevar, a tirar para arriba de esas pasiones y que aprendan a amar, pero lo que vale la pena, a amar a Dios y a todos los hombres por Dios, pero no el egoísmo de la propia carne. La castidad es la humildad de la carne que se somete al espíritu. La mortificación. Ahí se nota, hay gente que se mortifica, que es sacrificada, en el modo de comer, en el modo de vestir, en el modo de hablar, hasta en el modo de sentarse, ¿no? Que domina, pues domina esas pasiones, que es moderada en su comida, en su bebida. Uno ve a un adolescente, pues se toma 4 Gatorades de una sola vez, ¿no? Porque claro, uno con sed, pues para eso están, ¿no? Una persona templada es que tiembla y dice, pues uno y no más. Quedo con un poquito de sed, no pasa nada, pero yo domino, la cabeza domina el gusto
Y luego el día de mañana, cuando el cuerpo pida más, pues ya lo tiene entrenado, que el que manda es el espíritu, no la carne. Pues la mortificación exterior es la humildad de los sentidos. Claro, uno podría mirar y mirar todo lo que ofrece por ahí la televisión, el periódico, el internet, la calle, y una persona templada, una persona con vida interior, mira lo que hay que mirar. Y no mira lo que no hay que mirar, que no es lícito desear, que no conviene mirar lo que no es lícito desear, decía Santa Teresa, ¿no? Si esto no es bueno, no lo miro. Si esta página es pesada, pues la corto, o apago, me voy. La humildad de los sentidos, que se manifiesta en mortificación exterior. La penitencia es la humildad de todas las pasiones inmoladas al Señor. La posición, el tacto, el gusto, la vista, el oído, se mortifica, se inmola al Señor. Igual las pasiones, la ira, entonces uno la tiembla, ¿no? y no la manifiesta. El miedo, bueno, la pasión. Todas las pasiones no necesariamente son todas malas, también hay pasiones buenas, pero sobre todo que la razón las domine. Entonces la pasión se mortifica. Es que mataría y comería del muerto. Sí, pero ni voy a matar ni voy a comer del muerto, ¿no? Me voy al oratorio, Señor, qué rabia me da, ayúdame, dame paciencia, pero dámela ya. Bueno, y el Señor lo tranquiliza a uno, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ay, Señor, ayúdame a ser paciente, ayúdame a ser manso. Y ya sale uno otra vez, ¿no? Vuelve a ser humano, ¿no? Ya esconde el tigre, ¿no? La penitencia es la humildad de todas las pasiones inmoladas al Señor. La humildad, en conclusión, es la verdad en el camino de la lucha ascética. Acudamos a la Virgen Santísima, quien decía que el Señor la había llamado porque se había fijado en la humildad de su esclava. Y pidámosle que nos alcance la audacia necesaria para decidirnos a llevar sobre nosotros el yugo de su Hijo y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. De esa manera, Madre nuestra, encontraremos el verdadero descanso para nuestras almas, porque su yugo es llevadero y su carga ligera.